Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo otro ejercicio sobre el bucle for. Pues bien, en este caso hemos utilizado o vamos a utilizar el bucle for, pero lo podríamos hacerlo con cualquier bucle, ¿vale? Repito, con cualquiera, sea el bucle while, el bucle do while o en este caso el bucle for, que va a ser el que vamos a usar. Pues bien, para ello simplemente, ¿vale? He creado una nueva clase dentro del paquete probar y nuestra clase va a ser pública, ¿vale? Llamada sumar 5 números, que sería el enunciado de nuestro ejercicio. Pues bien, posteriormente, ¿vale? Vamos directamente a crear nuestro main, psvm, tabulamos y simplemente, ¿vale? Pues vamos a declarar o vamos a importar nuestra clase scanner, que en este caso va a ser scanner teclado, va a ser igual a new scanner y system.in. Hay que ir acostumbrándose sobre todo a esta importación de clases, o en concreto a esta, ya que es una clase que la verdad que se usa bastante y bueno, hay que familiarizarse con ello y aprender a usarla y aprendernos de memoria prácticamente. Vamos, yo y cualquier persona al fin y al cabo este tipo de cosas pues se la aprende de memoria y no hay ningún problema. Así que bien, en este caso pues simplemente, ¿vale? Cogemos y vamos, una vez declarada o una vez importada nuestra clase scanner del paquete de Java útil, pues simplemente vamos a declarar una variable, ¿vale? Que va a ser la variable de nuestra suma, ¿vale? Importante esta variable, que la voy a inicializar y la voy a igualar a 0. El porqué de esto, ¿vale? Lo voy a utilizar y os lo voy a decir posteriormente, ¿vale? En este ejercicio vamos a usar un poquito la lógica y en este caso pues la lógica va a empezar desde este momento, ¿vale? En este caso hemos inicializado esta variable de tipo entero y la hemos igualado a 0. Pues bien, muchos os preguntaréis por qué, ¿vale? Pero bueno, ahora después os daré la respuesta, ¿vale? En este caso, tenéis en cuenta que para ir acumulando valores o acumulando números, pues en este caso debemos de tener una variable inicializada a 0, la cual se nos va incrementando con los números que nosotros le introducimos por teclado. Así que bien, pues en este caso ya simplemente tenemos que crear nuestro bucle, en este caso ponemos for y ponemos int y va a ser igual a 0, ¿vale? Hasta aquí todo correcto, declaramos una variable de tipo entero llamada i, la cual va a ser inicializada con 0 y nuestro bucle va a empezar por ahí. Ahora le vamos a decir que nuestro bucle se va a ejecutar mientras que i sea menor a 5, ¿vale? Ya que en este caso vamos a sumar 5 números, en este caso los 5 números van a ser introducidos por teclado y posteriormente ponemos un incremento, ¿vale? Un incremento de i++, en este caso i va incrementándose de 1 en 1. Pues bien, hasta aquí todo correcto. Vamos nuevamente a coger y vamos a cogerlo y a comentarlo. En este caso, pues simplemente vamos a poner aquí, importamos nuestra clase scanner. Hasta aquí bastante sencillo. Creamos una variable de tipo entero y la inicializamos. Punto, le damos el valor de 0. Hasta aquí todo correcto. Creamos nuestro bucle. Vale, perfecto. Y ahora dentro de nuestro bucle vamos a realizar las instrucciones. En este caso nuevamente ponemos un shout y ponemos introduce un número. Vale, hasta aquí todo correcto. Posteriormente creamos otra variable que va a ser int número, que va a ser igual a teclado.nextInt, ¿vale? Como ya sabéis. Y simplemente, ¿vale? Ahora va a jugar el factor de la suma de nuestra variable. Lo que os he comentado anteriormente. En este caso hemos creado una variable, ¿vale? Llamada suma. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que suma va a ser igual a suma, ¿vale? Más el número, ¿vale? Voy a explicarlo. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Pues bien, en este caso suma va a ser igual a 0, lo cual esta variable suma va a ser igual a 0. Es decir, en este caso tendríamos que leerlo de al revés. En vez de leer de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. En este caso introducimos, por ejemplo, el número 5, ¿vale? Por teclado. Pues nos va a decir 5 más 0 va a ser igual a 5, ¿no? Obviamente. Pues ya nuestra variable suma quedaría dentro del bucle con el valor de 5. Posteriormente, ¿vale? El bucle habría hecho esto, ¿vale? Habría ido de forma descendente hacia abajo. Y nuevamente subiría y se incrementaría, lo cual está diciendo que en este caso, pues sabiendo que suma ya sería, por ejemplo, 5, ¿vale? Que es el número que hemos dicho anteriormente,
diríamos derecha, izquierda. Ahora imaginémonos que el número siguiente que introducimos es 6. Pues diría 6 más suma, que es 5, va a ser igual a 11, ¿vale? Entonces suma va a ser igual a 11, ¿vale? Y así sucesivamente iría recorriéndose el bucle hasta que, en este caso, que nuestra condición que y sea menor que 5. ¿Vale? Pues esto prácticamente sería el código, ¿vale? Estaría ya casi que hecho y ya solamente nos quedaría poner un nuevo shout y decir la suma es, y concatenamos con nuestra variable suma. Bastante sencillo. Nuevamente vamos a comentarlo. Pedimos números. Abajo creamos una variable de tipo entero y usamos la lógica, ¿vale? Voy a comentar abajo ejemplos, ¿vale? Ahora vamos a suponer que introduzcamos el número 5, ¿vale? Pues nos va a decir 5 es igual a... Bueno, vamos a empezar por 0 mejor. 0 es igual a 0 más el número que introducimos, que por ejemplo sea 5. Entonces de esta forma, este 5 va a ser igual ahora y va a ponerse en esta posición. Y ahora va a ser igual a 5 más el nuevo número que hemos introducido, que en este caso va a ser, por ejemplo, 8. Y de esta forma, 5 más 8 son 13, lo cual sería 13 más, y ahora el nuevo número que hemos introducido, que ahora, por ejemplo, vamos a suponer que sea 2. Y así sucesivamente, ¿vale? Voy a ponerlo aquí, voy a poner ejemplo, para que quede claro, ¿vale? Ahora simplemente guardamos, clic derecho, run file, introduce un número, pues en este caso vamos a introducir, ¿vale? Vamos a hacer el mismo ejemplo que os he explicado anteriormente, ¿vale? Como veis aquí, no, vamos a suponer que sea igual a 0 y vamos a introducir el número 5, ¿vale? Entonces 5. Posteriormente vamos a poner el 8. Posteriormente vamos a poner el 2 y ahora nos vamos a inventar los números, ¿vale? En este caso la suma total, si no me equivoco, son 15, ¿vale? Pues vamos a poner 5 para que dé 20 y vamos a poner 10, ¿vale? Y en este caso, como veis, la suma es 30. En este caso, ¿vale? Si ponemos 3, vamos a poner 3 para que se nos cumpla esta condición. Y porque quiero que lo veáis bien claro, ¿vale? En este caso vamos a introducir nuevamente 5, vamos a poner 8 y vamos a poner 2. Y como veis la suma es 15, ¿vale? Que es precisamente lo que os he comentado, pero bueno. Ahora aquí lo que he hecho es cambiar la condición, pero bueno, el ejercicio sería tal como este. Vamos nuevamente, vamos a poner números un poquito más elevados, vamos a poner 10, 15, 30, 45 y 50. Pues en este caso sería 150, ¿vale? La suma es 150, que sería esta línea, la línea número 27. Así que bien, espero que todo haya quedado bastante claro. Si os ha gustado el vídeo, dar like, y si queréis más contenido como este, suscribirse al canal. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.